En esta edición de Sin Fronteras Challenge 2020, en la modalidad de Rally Iriki, vamos a utilizar un nuevo modelo, un nuevo formato de rutómetro. Básicamente consta de 5 filas y a su vez cada fila dispone de 4 columnas de datos, con el fin de que los equipos puedan alcanzar el destino. En la primera columna tenemos 5 celdas. La primera celda a la izquierda es un número correlativo, un ordinal, que nos va marcando el orden de los puntos a realizar. La segunda celda a su derecha tenemos datos de control. En el centro y en negrita figura la distancia de las sumas de los parciales. Abajo a la derecha tenemos el parcial entre casillas, las distancias que hay entre casilla y casilla, y a la izquierda el total de la distancia que llevamos en la etapa. La segunda columna no es ni más ni menos que una viñeta, un dibujo que intenta reflejar lo que el copiloto y el piloto ven desde el propio parabrisas del coche, y normalmente estas rayas vienen a significar lo que son las pistas que estamos visualizando, o cualquier otra parte orográfica, o como casas, etcétera, etcétera. La tercera columna está dedicada a los rumbos. En la parte superior está el rumbo que hay que tomar en la pista correcta. Una vez que llegamos a esa casilla, ese rumbo nos indica cuál de todas las pistas es la que debemos de tomar para alcanzar el destino. A continuación vienen 4 casillas, 4 celdillas. La de la izquierda es el rumbo en el caso de que la pista cambie abruptamente de rumbo respecto a su origen, a su inicio, y a continuación viene la distancia donde se produce este cambio de rumbo. En la parte inferior, en el caso de que hubiera otro cambio de rumbo importante, se señala de igual manera el rumbo a la izquierda o el cap, y a la derecha la distancia, los metros a los que se va a producir. Y por último, la cuarta columna, viene una serie de información que nos aclarará todo lo que está ocurriendo en ese punto. Podemos ver que tiene diferente información en esta casilla, desde la información de peligros o cualquier otro tipo de información que nos sea útil. En cualquiera de las casillas de esta columna podemos encontrar diversa información. Por ejemplo, un círculo con las letras HP no es ni más ni menos que nos está indicando que la pista que vamos a tomar desde ese punto, desde esa casilla, prioritariamente se desarrolla fuera de pista. La indicación SA nos está indicando que en ese tramo vamos a encontrar zonas de arenas o arenales o lenguas de arena. La indicación SR nos va a indicar que vamos a hacer un tramo pedregoso o una parte de esa pista que va a ser pedregosa. Otros datos que nos podemos encontrar con abreviaturas o con símbolos son los que vemos en la parte inferior, que igualmente nos los podemos encontrar en cualquiera de las casillas y nos indicará una información complementaria a los rumbos, distancias y a la propia viñeta o dibujo. En este caso, las siglas de Z, lo que nos están indicando junto
a la homóloga FZ, donde comienza y donde finaliza un posible límite de velocidad que puede estar marcada por una cifra, 40, 50, 30, y que nos está diciendo dónde comienza, por ejemplo, en la entrada de un pueblo, dónde comienza el límite de velocidad y dónde termina este. En la tercera fila podemos ver dónde no se nos marcan una serie de peligros, que están denominados como P1, P2 o P3. Y además de eso pueden ir asociados, a su vez, a un pequeño dibujo donde nos está indicando y explicitando un poco más el tipo de peligro. El peligro P1 es cuando el piloto debe simplemente estar atento y, en su caso, reducir algo la velocidad. En el P2 es un peligro ya algo más importante, donde es conveniente reducir la velocidad de manera algo significativa, porque podemos encontrar un escalón, un nuet, un bache o cualquier otro elemento o cualquier otra parte de la orografía que pueda hacer que tengamos un pequeño golpe o accidente. Y el peligro P3 es donde ya el peligro es máximo, donde el equipo ya debe no solo reducir la velocidad, sino en algunos casos incluso frenar, para evitar en cualquier momento un posible accidente de una cierta gravedad. El P3 también se asocia sobre todo en los cruces que hay que hacer de asfalto, para que el equipo no cruce la carretera sin haber observado las precauciones debidas. Abajo, como decíamos, podemos tener una serie de dibujos que representan ese tipo de dificultad, como puede ser un nuez cortado, un escalón, un escalón en V, o en su caso que, por ejemplo, una parte de la pista en una de sus laderas esté cortada o tenga un cierto derrumbe o una piedra, etcétera, etcétera. Como veis abajo tenemos una nueva señal, que es un cacero, que es cuando en un determinado punto, una determinada viñeta, una determinada casilla, se tiene que resetear el parcial a 0. Este cacero se utiliza normalmente cuando la distancia no es la distancia de trip, sino distancia calculada, que normalmente se produce en zonas fuera de pista y en zonas de dunas, donde la distancia entre casilla y casilla son distancias calculadas, dado que cada equipo puede realizar ese itinerario de una manera diferente. Veréis que cuando se llega a un cacero, a poner en 0 la suma de parciales, se produce en la casilla de la columna primera una diferencia. Dejan de sumar los parciales de las distancias, empiezan a sumar desde ese mismo momento, pero, sin embargo, los totales de esa etapa se mantienen inalterables y van sumando en todas sus casillas. Como veis, en la siguiente fila, en la columna 4, hay una señal, una DN, que no es más ni menos que nos dice que hay un comienzo de zona de dunas. Al mismo tiempo, estará marcada con una de estas tres siglas, L1, L2 o L3. No ni más ni menos que el nivel, el level de las propias dunas que vamos a atravesar. El L1 son dunas bajas, normalmente son dunas que no superan los 2 metros de altitud, suelen ser dunas continuadas y no tienen mayor riesgo, ni mayor peligro, ni mayor técnica que simplemente el darlo a conocer. La L2 suelen ser dunas donde ya estamos metidos en un mar de dunas, donde tenemos que atravesar distintos cordones, ya son dunas que pueden llegar a los 7, 8 metros o 10 metros de altura, pero que tampoco tienen una gran dificultad en su paso o en atravesarlas. Y por último, el L3 ya son dunas altas, donde técnicamente son complicadas, donde pueden existir algunos puntos complicados para poder atravesar el propio ER.